aquí en Sala de Prensa Blue. Otra de las noticias de la semana, sin duda, lo que ha pasado por decisión del Consejo de Estado en la más importante universidad del país. Hablamos del cambio de rectoría por un fallo de la universidad, en la Universidad Nacional. Sí, no, el fallo no fue en la Universidad Nacional. Por un fallo del Consejo de Estado hay cambio de rector en la Universidad Nacional. Repito, la más importante universidad del país. Sí, señor Juan Roberto. El Consejo de Estado anula la elección de Leopoldo Múnera como rector de esta universidad. Son dos decisiones las que ha emitido el Alto Tribunal frente a lo ocurrido allí en la Universidad Nacional. La primera en septiembre, en donde avala la elección de José Ismael Peña como rector de esta universidad, y la que ocurrió esta semana anulando la elección de Múnera, señalando también que en su momento la elección de Peña fue absolutamente legal, no hubo ningún tipo de irregularidad que permitiera o diera paso al Consejo Superior Universitario para reabrir una nueva elección. Sí, recordemos que ahí de por medio estaba metido el gobierno nacional. Sí, señor. Y con nombre propio, el presidente Petro apoyó la elección de Múnera y dijo, él ganó una consulta universitaria y por eso es el rector. Hay un galimatías, un enredo que cuando uno pregunta en la calle la gente no lo entiende. Es que imagínese que el Consejo Superior Universitario se volvió a conformar prácticamente, y en esa nueva conformación de sus miembros, se decía, los expertos decían que eran más cercanos al Ejecutivo y también a Múnera, lo que promovió como tal la elección de Leopoldo Múnera a la Universidad Nacional. ¿Cómo entender lo que está pasando en la Universidad Nacional? A esta hora de la mañana de domingo saludamos a una muy querido y entrañable invitado que nos ha acompañado muchas veces aquí. Él también fue rector de la Universidad Nacional, sí, una de las voces más respetadas de la academia, y repito, un entrañable invitado aquí en los micrófonos de Sala de Prensa y de Noticias Caracol, el profesor Moisés Wasserman. Profesor Wasserman, un gusto saludarlo, y pues, ¿qué es lo que está pasando en su alma mater? Buenos días, Catalina y Juan Roberto. Pues sí, es la noticia pues que ya venía desde hace un rato, porque como bien dijo Catalina, ya había el Consejo de Estado ya se había pronunciado respecto a la legalidad del primer nombramiento de rector que hizo el Consejo, y en esta ocasión se pronuncia en forma tajante sobre evidentemente si fue legal la primera, pues no podía ser legal el segundo nombramiento, y por eso debería pues salir de la rectoría el doctor Múnera. Creo para nosotros los defensores de la autonomía universitaria es algo muy importante, realmente es un respaldo importante del Consejo de Estado. Autonomía universitaria no quiere decir hacer lo que uno quiere cuando uno quiere, quiere decir que las universidades tienen derecho a escribir sus propios estatutos, a generar sus propias normas, pero obviamente eso conlleva que esas normas se deben cumplir. Sí. Y eso fue lo que pasó, pues el nombramiento del doctor Peña fue de acuerdo con las normas del estatuto universitario, y por eso realmente creo yo por lo menos que este acto del Consejo de Estado respalda y sustenta la autonomía de la universidad. Una autonomía, doctor Wasserman, que lo que le estoy entendiendo, entre otras, se la quiso pasar por la faja el gobierno nacional, impulsando que se designara Múnera. Pues sí, es que uno de los pilares de la autonomía también es la independencia de la academia de las fuerzas y presiones políticas. Eso es sumamente importante, porque eso es lo que mantiene a la academia imparcial, lo que le permite buscar la verdad y no la conveniencia de quienes están en el poder en determinado momento. Eso es absolutamente fundamental en la autonomía, y en este caso nuevamente se violó. Yo no recuerdo, por lo menos en la historia reciente, de un presidente que haya intervenido para decir que se debe nombrar a una persona diferente a la que el Consejo nombró.
pues desde el 91 tal vez, que empezó a funcionar el estatuto actual de la universidad, y en el que el nombramiento de rector se hace por parte de un consejo superior, sí, señor. Y no un presidente. Doctor Wasserman, en una de sus columnas en el diario El Tiempo, específicamente la que se titula Universidad Tomada, usted hace una dura crítica a lo que ocurre allí en la Universidad Nacional. ¿Cree que este episodio refleja un problema estructural o algo más profundo dentro del diseño institucional de la universidad? Pues refleja un problema que nos preocupa a muchos, ¿no? Refleja el problema. En realidad lo que sucedió fue un intento de introducir la política en la dirección de la universidad, y eso es, en mi opinión, muy preocupante. Por lo que dije anteriormente, el espíritu de la universidad es un espíritu que debe estar libre de presiones de carácter político. La intención realmente, y toda la constituyente universitaria que planteó y que plantea el profesor Múnera, y que está ya prácticamente montada en la universidad, va en la dirección de un nombramiento directo por elección popular de las directivas de la universidad. Eso aparentemente parecería democrático, pero en realidad es introducir la política en ese nombramiento, que es un nombramiento de mérito. Normalmente en la mayoría de las universidades del mundo así lo es. Introducir la política, y con la política se introduce también las formas como se hace la política, sí, que ya las conocemos. Claro, no es extraño que suceda lo mismo. Si le estoy entendiendo, donde llegase a cambiarse la forma a través de esa constituyente universitaria, la forma como se elige al rector y a las directivas de la Nacional, que es, repito, es la universidad más importante del país, con profesores de talla mundial, con investigadores, con carreras que son, profesionales que son apetecidos en todas las empresas del país y afuera. Quienes hagan parte de esas directivas es el que más proselitismo haga y no el que más méritos tenga. Exactamente. El estatuto actual hace obligatorio un estudio de méritos, y definir eso por votación popular implica consulta, ofertas, clientelismos, movimientos, etcétera, que los hemos visto. Es que incluso con la consulta, que no es vinculante, no es obligatorio, ya se ven ese tipo de vicios de la política, y es que es muy difícil introducir un mecanismo político de nombramiento y excluir los vicios, pues, que son casi que inherentes a esos mecanismos de elección. Sí, doctor Wasserman, justamente quiero ahondar en ese tema, y es preguntarle qué mecanismos institucionales existen o faltarían para blindar esos procesos universitarios de presiones externas. ¿Será que no va a aprobar esa constituyente, doctor Wasserman? Pues yo esperaría que no. La verdad es que hicieron unas votaciones para delegados que tuvieron una abstención tan abrumadora que en otras circunstancias dirían, bueno, lo que está es hablando una mayoría en contra de eso. Blindar en forma absoluta no es posible, creo que en ninguno de nuestros sistemas humanos. Lo que tenemos precisamente, y por eso defendemos tanto la autonomía, es el derecho de la universidad a darse sus propias normas, sus propios estatutos, en un proceso lento, difícil y de muchísimo análisis y complicación. La intención, en mi opinión, de esta constituyente es convertir ese proceso, que es un proceso de análisis y de discusión también entre gente experta, con opiniones expertas, con visiones históricas de lo que ha sido la universidad en la historia y lo que es hoy en día en el mundo,
y reemplazarlo por unas asambleas de discusión en las cuales está todo el mundo y que se decide por gritería. Nosotros conocemos bien esas asambleas. Se define la mayoría por aquellos que más gritan, y eso sería realmente, en mi opinión, catastrófico. Eso está. Yo esperaría mucho que no sucediera algo así. Totalmente de acuerdo, doctor Wasserman. Entendido el mensaje, entendida la reflexión y entendida la preocupación, ¿por qué no? Usted conoce la universidad como muy pocos. Estamos hablando de un centro educativo que produce ¿qué? Y cuando digo produce ¿qué? Es además un tanque de conocimiento, tal vez el más importante que tiene el país. ¿Cómo lo puede uno resumir y cómo lo puede describir? Sí, pues, yo creo que se resume muy bien en las 3 actividades misionales de la universidad, de la nacional como de muchas otras universidades. La primera de ellas, y por supuesto que es a la que los jóvenes quieren tener el primer acceso, es a la formación. Es decir, la universidad está formando profesionales, está formando posgraduados, está formando también doctores, investigadores de la más alta calidad. Esa digamos, es su primera misión. La segunda misión es la investigación, y eso es lo que usted mencionaba, generación de conocimiento en muchísimos ámbitos: ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias políticas, económicas, en fin, en muchos de los ámbitos, y realmente hay una productividad muy apreciable, y creo que la universidad es reconocida. Algunos dicen que ha estado en manos de una oligarquía de científicos y de ingenieros, pero si es así, pues la oligarquía realmente ha tenido bastante. Ahí sí funciona. Sí. Y la tercera misión, que es relativamente más reciente en la universidad, es lo que nosotros llamamos extinción, y eso es una tarea de resolver problemas actuales y de corto término de la sociedad. Es decir, la universidad ya no debe ser, por lo menos, un ente alejado, un ente aislado ahí mirándose al ombligo, sino un ente que está respondiendo preguntas. No se inventa las preguntas, tiene que oírle a la sociedad las preguntas y respondérselas. Eso en resumen es lo que llamamos extensión. Son proyectos mucho más aplicados, mucho más concretos y muy dirigidos pues a la solución de problemas específicos. Esos son los 3 grandes mundos de la universidad, y eso es lo que hace, y eso es lo que en mi opinión pues debe hacer, por lo menos en los años próximos, ¿no? Y eso es lo que más lejano no me arriesgo. Claro, y eso es lo que hay que preservar, doctor Wasserman, sin duda. Indudablemente, eso es lo que hay que preservar. Lo que decía anteriormente, acusan a una oligarquía, que es curioso, pues porque, como decía antes, la oligarquía son gente de ciencias, de ingenierías, de economía, etcétera, pero nos llaman oligarcas. Pero eso ha llevado esa oligarquía. No sé, ese es ahorita el lema, que la universidad estaba tomada por una oligarquía. Una oligarquía compuesta pues, con todo respeto, eso da risa. Químicos, bioquímicos, físicos, etcétera. Pero bueno, ese es el discurso para justificar el acto ese, malabarismo político ese que hicieron para cambiar la decisión del Consejo Superior. Doctor Wasserman, ¿no es el mismo discurso del presidente Petro? En gran medida. Yo creo que además el presidente Petro, fuera de decir que debía nombrarse alguien distinto al que se había nombrado, la ministra, aparentemente no podría jurarlo, pero aparentemente por sus instrucciones se abstuvo de firmar el acta. Y el presidente nombró un ministro ad hoc,
para que hiciera el nuevo cambio, de modo que indudablemente la intervención fue clarísima. Sí. Clarísima y realmente compleja. Pues doctor Wasserman, como siempre, un gusto escucharlo, conversar con usted. Muchas gracias. De su alma mater, a la que hay que preservar. Mucho, la que queremos todos muchísimo y que hay que preservar, sí señor. Así es, Moisés Wasserman, ex rector de la Universidad Nacional, hablando de la otra noticia de la semana, la pelotera enorme, política, por la rectoría de la primera universidad del país. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara.